Bueno, jóvenes, buenos días. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a continuar revisando el tema de las razones financieras, ¿no? Bueno, en la clase anterior habíamos mirado razones de liquidez. Sí, habíamos visto el capital neto de trabajo, el índice de solvencia, habíamos efectuado la prueba ácida, la rotación de inventarios y la rotación de cartera. Bueno, ahora vamos a mirar la rotación de cuentas por pagar, que estaba pendiente de las razones de liquidez. Vamos a mirar las razones de endeudamiento y las razones de rentabilidad. Entonces tenemos la rotación de cuentas por pagar, ¿no? Que viene en función de la razón de liquidez, lo que estaba pendiente. Bueno, esta rotación de cuentas por pagar nos va a mostrar el número de veces que un periodo la empresa debe dedicar su efectivo en pagar dichos pasivos, ¿no? Recuerden que en el momento de realizar los indicadores financieros o las razones financieras, hay unos indicadores que nos van a mostrar en términos porcentuales, lo que se conoce como margen. Otros, en cambio, nos van a indicar el número de veces, ¿no? Que es lo que se está haciendo con este indicador, por ejemplo. Entonces la fórmula va en función de las compras a crédito dividido entre el promedio de cuentas por pagar. Entonces, ¿cómo interpretamos este indicador? Entonces, este indicador busca calcular el tiempo que tarda la empresa en pagar sus cuentas. Entonces, por eso está aquí las compras a crédito sobre el promedio de cuentas por pagar. Entonces, para obtener este dato en meses, pues se divide entre 360 el resultado que nos dé la fórmula. Entonces, miremos un ejemplo. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo, hay unas compras a crédito por 30,000, un promedio de cuentas por pagar de 300. Pero previo a esto, para determinar las 300, nosotros necesitamos sacar el promedio de cuentas por cobrar, ¿no? ¿Y cómo se saca el promedio de cuentas por cobrar? Entonces vamos a tomar el valor inicial del periodo y vamos a sumarle el valor final y vamos a dividirlo entre 2, entonces de ahí sacamos un promedio. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que el saldo de cuentas por pagar de enero era de 500 y el saldo a diciembre era de 100, disminuyó. Sumamos el promedio, para sacar el promedio sumamos el valor inicial de cuentas por pagar, es decir, los 500 más los 100, nos daría 600. Entonces el promedio va a ser igual a 600 dividido entre 2, es decir, 300. Y si le adicionamos en este ejemplo que teníamos de compras a crédito 30,000, entonces el promedio de cuentas por pagar va a ser 300. Haciendo la división nos da 100. Entonces, ¿cómo interpretamos este valor, este 100? Entonces, miren, dividimos los 360 días entre el valor que obtengamos en el indicador, en este caso 100. Nos da 3,6 días. Entonces, este indicador de rotación de cuentas por pagar está en función de días, ¿no? No está en función de veces ni en función de margen, sino en días. Entonces, ¿qué se puede interpretar aquí? Que la empresa tarda 3,6 días, ¿sí?, en pagar sus obligaciones. Entonces, miren que es una empresa, bajo este marco de ejemplo, que es bastante eficiente en su programa de pagos, ¿no? Entonces, más o menos, miren, 3,6 días cada 4 días está realizando el pago de las deudas o obligaciones que contrae. Entonces, esto es muy bueno, ¿sí? Para una gestión gerencial, determinar que los pagos sean eficientes, pues es algo bastante representativo. Claro que esto se compila también con las cuentas por cobrar, ¿no? Qué tan eficiente también somos por cobrar. Ahora sí entremos en las razones de endeudamiento. Entonces, ¿qué nos indican las razones de endeudamiento? ¿No? Como su palabra lo dice, ¿qué tan endeudado estamos dependiendo de los activos o del patrimonio que tenga la empresa? Entonces, va a identificar, estos indicadores ya están en veces, el número de veces de un periodo que la empresa debe dedicar parte del efectivo en pagar pasivos, ¿no? Entonces, primero tenemos la razón de endeudamiento. Entonces, esta razón de endeudamiento va a medir la proporción de activos que están financiados por terceros, ¿no? Entonces, los activos de una empresa son financiados bien sea por socios o por terceros. En este banco los terceros pueden ser proveedores o acreedores, ¿no? ¿Y cómo se lo obtiene? Se va a dividir el pasivo total entre el activo total, ¿no? Pasivo total dividido entre activo total.
¿Cómo podemos interpretar esta razón de endeudamiento? Entonces, miren, la interpretación nos indica que mide la proporción de activos que se encuentran financiados por los acreedores y proveedores. Entonces, vamos a suponer que una empresa tiene un pasivo total de 1000 y un activo total de 15.000. Entonces, hacemos la división, 1000 dividido entre 15.000 nos da 0,067. Entonces, este valor lo multiplicamos por 100 para tener el margen o el porcentaje. ¿Y qué nos quiere decir este ejemplo? Que la empresa tiene un nivel de endeudamiento del 6,7% frente a su activo, ¿no? Entonces, frente al activo hay un nivel de endeudamiento del 6,7%. Es decir, que del total del 100% de su activo, la empresa se endeuda en un 6,7%. Eso quiere decir que, pese a que es un valor, bueno, no está tan representativo, ni siquiera llega a un 10% del total del activo. Aquí en este ejemplo, pues son rubros muy pequeños, pero ya a nivel empresarial, pues digámosle en miles de millones, si estuviéramos hablando, pues un 6,7%, aunque no representa mucho para la compañía, sí es bastante dinero que se está endeudando la empresa, ¿no? Continuemos con la razón de pasivo capital, ¿no? Pasivo capital. Entonces va a medir la relación o la proporción que hay entre los activos financiados por los socios y los financiados por terceros. ¿Y cómo se lo determina? Dividiendo el pasivo a largo plazo entre el capital contable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pasivo a largo plazo? Tenemos el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Entonces, el pasivo a largo plazo va a ser el pasivo no corriente entre el capital contable. Entonces, el capital contable es lo que la empresa posee dentro de sus activos. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Refleja la proporción que existe entre los activos que fueron financiados por socios y los que fueron financiados por otros terceros. Cuando el resultado es superior a 1, se deduce que el financiamiento proviene en mayor medida por terceros. Los terceros son las entidades financieras, las entidades que realizan el apalancamiento, lo que hablábamos en la clase anterior. Entonces, ejemplo, tenemos un pasivo a largo plazo de 1.300, un capital de 1.050. Hacemos la división y entonces nos da como resultado 1,24. Esto quiere decir que la empresa se encuentra financiada en mayor medida por terceros, supera el margen de 1. ¿Sí? Entonces, financieramente uno lo toma como que no tiene tanta autonomía financiera la empresa. Entonces, digámoslo de una otra manera, que esta empresa está endeudada, pero viene en mayor medida de terceros, personas ajenas a la compañía. Entonces va perdiendo el control. Vamos a mirar las razones de rentabilidad. Entonces, estas razones miden el nivel de rentabilidad que obtiene la empresa con respecto a las ventas, al monto de los activos y al capital aportado por los socios. Entonces, rentabilidad, recuerden que es sinónimo de ingresos, ¿no? Entonces, primero tenemos en estos indicadores el margen bruto de utilidad, ¿no? Recuerden que lo bruto es sin deducir nada, ¿no? Entonces, mide el porcentaje de utilidad que logra la empresa después de cancelar mercancías o existencias. Entonces, ¿cómo es la fórmula de este indicador? Sería igual a las ventas menos el costo de ventas y eso dividido entre las ventas, ¿no? Dentro del estado de resultado nosotros podemos encontrar el rubro de ventas y de costo de ventas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo interpretamos este margen bruto de utilidad? El margen bruto de utilidad refleja la utilidad alcanzada luego de haber cancelado los inventarios. Y pues cabe mencionar que este indicador, esta razón financiera, pues es bastante utilizada. Entonces miren, aquí vamos a decir que en un ejemplo que hubieron unas ventas de 4.000, ¿sí? Y un costo de ventas de 1.500, ¿sí? Entonces aplicamos la fórmula y nos da un 0,62. Luego lo multiplicamos por 100 para obtener en margen o en porcentaje. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir este ejemplo? Que la empresa cuenta con un margen de 62% luego de cancelar sus existencias.
¿Listo? Entonces, luego de que cancele las existencias que posee, nos va a quedar un margen de 62%. Eso es lo que hace referencia al análisis del margen bruto de utilidad. Tenemos el margen de utilidades operacionales. Entonces, mide el porcentaje de utilidad que obtiene con cada venta. Entonces, para ello se debe restar costo de venta o gastos financieros incurridos. O en otras palabras, se toma el valor de la venta para restar todos los gastos y costos directos e indirectos. Entonces, este margen como tal, pues varía de acuerdo a cada empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomamos el valor de la venta total, pero no sabemos, dependiendo del tipo de empresa, qué gastos y qué costos puede deducir. Entonces, pueda que en una empresa sea importante únicamente tener en cuenta los costos directos, pero para otra no, que sean más importantes los costos indirectos, o para otra sea mixto, costos directos o costos indirectos. Depende para qué va a necesitar usted realizar este análisis de la utilidad operacional, ¿no? Margen neto de utilidades. Otro indicador. Entonces, ¿qué nos muestra este indicador? El valor de las ventas se van a restar todos los gastos operacionales, incluyendo los impuestos. O en otras palabras, se debe tomar el valor total de las ventas y restar los gastos directamente relacionados con la operación. Entonces toma todas las ventas y resta todos los gastos. Ojo, gastos, ¿no? No costos. Para que lo tengan en cuenta, los gastos. Cuenta 5, ¿no? Los gastos están dentro de la cuenta 5. Entonces todos los gastos directos se los toma y se los descuenta. Tenemos otro indicador que es la rotación de activos, ¿no? Bueno, para las empresas también es importante determinar bajo qué tiempo, digámoslo así, se está rotando el inventario, ¿no? Recordemos que mediante el método de inventarios, sea sistema permanente, sea sistema periódico, pues la empresa va a determinar, de acuerdo al Cardex también, qué tiempo está demorándose su mercancía en vender, en salir de bodega. Entonces a eso hace referencia a la rotación de activos. Entonces va a medir la eficiencia en el uso de los activos, ¿no? Entonces, ¿qué activos se usan más frecuentemente para generar ventas? Entonces en este rubro pues tenemos los inventarios, ¿no? Que son los que en últimas van a generar utilidad. ¿Cuáles son los que muestran los ingresos más altos y cuáles son más eficientes en la gestión, ¿no? Entonces este indicador se lo obtiene dividiendo las ventas totales entre los activos totales. Entonces, ¿cómo podemos interpretar? Muestra el número de veces, este está expresado en número de veces, no está en días ni tampoco está en porcentajes, sino número de veces que rotaron los activos en un año para representarlo en días. Entonces, para eso debemos dividir entre 360 para aplicar el resultado de la fórmula, ¿no? El resultado final. Entonces vamos a decir que tenemos unas ventas de 10.000 y unos activos de 2.500. El resultado como tal nos da 4. Entonces tomamos los 360 días y lo vamos a dividir entre 4. ¿Qué quiere decir este ejercicio? Que los activos rotan cada 90 días, ¿no? Miren, 360 días al año dividimos entre 4, que fue el ejemplo que nos dio. Entonces los activos están rotando en un margen de 90 días o 4 meses. ¿Y será bueno que roten los activos de esa manera? Pues bueno, si se trata de inventario, pues no creo que el número de veces cada 90 días sea algún dato pues representativo. Realmente es bastante tiempo que se demora el activo, digamos, en rotar. Entonces no estaría visto de buena manera. Entre menos cantidad de días, pues da más eficiencia en el movimiento de inventarios y eso quiere decir que hay más ventas. El rendimiento de la inversión. Entonces va a determinar la rentabilidad que se obtiene por los activos de la empresa y toma como referencia las ventas totales. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Utilidad neta antes de impuestos dividido entre activos totales.
¿no? Entonces va a reflejar la rentabilidad como base de los activos al interpretar. Entonces vamos a suponer que la utilidad neta luego de impuestos es 800. ¿Sí? Después de impuestos va a ser 800. El valor total de los activos es 15.000. Entonces dividimos 800 entre 15.000, nos da 0,053. Multiplicado por 100 nos da en porcentajes 5,3%. ¿Qué quiere decir esto? Que los activos reflejan una rentabilidad del 5,3%, ¿no? Entonces, rentablemente, esos activos están en un margen del 5,3%. O sea, de cada activo, del valor que usted tenga de cada activo, no sé, 20, 30, 40 millones que tengan mercancía, van a generar el 5,3%. Ya tocaría aplicarle a ese valor este porcentaje que hemos obtenido, ¿no? Y con eso sabemos, pues, qué tanto rendimiento se obtuvo de la inversión que está dentro del activo. La utilidad por acción indica la rentabilidad que genera cada acción o cuota para el caso de las limitadas, ¿no? Acción en sociedades por acciones, cuota en las limitadas. ¿Cómo se la obtiene? La utilidad por acción ordinaria dividido entre el número de acciones o de cuotas ordinarias. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a reflejar? ¿Cómo interpretamos este indicador? Refleja la rentabilidad que deja cada acción de la empresa, ¿no? Entonces, como ejemplo, aquí tenemos una utilidad por acciones ordinarias de 800 y un número de acciones totales 1200 acciones. Hace la división y se obtiene que es 0,66. Luego se multiplica por 100 para convertir en porcentaje. ¿Cómo interpretamos? Nos dice que cada acción es el 66%, que cada acción ordinaria que posee la empresa nos deja una rentabilidad de 66%. Es algo muy bueno, ¿sí? Está sobre el 50%, entonces la utilidad por acción en este ejemplo es muy buena, ¿no? ¿Quién no quisiera invertir allí, en esta empresa, con este margen de utilidad, ¿no? O sea, es muy bueno, 66%. Listo. Bueno, chicos, esta fue la clase de hoy. Eran los indicadores que teníamos pendientes revisar. Sí, entonces ya que hemos mirado, hemos tocado estos tres grupos, indicadores, la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad, lo que vamos a hacer ahora, voy a plantear este ejercicio. Hay un taller de repaso, ya lo voy a cargar en la plataforma y les voy a habilitar también el link para que lo puedan hacer. Aquí tengo unos 4 puntos en donde pues vamos a resumir un poquito lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué nos falta? Nos falta mirar otros indicadores. ¿Sí? Estas son razones financieras las que hemos visto hasta ahora. Nos falta ver unos indicadores también financieros, como el EBITDA, el EVA, el WACC, ¿no? Vamos a revisar también esos indicadores, pero ya va a ser objeto de la siguiente clase. ¿Sí? También nos falta los indicadores, el indicador DuPont, también lo vamos a trabajar, vamos a entenderlo y sobre todo ir identificando paso a paso, ¿no? Este aprendizaje hay que hacerlo paso a paso. Entonces, ¿en qué consiste el taller? Bueno, en el primer punto, ustedes van a tener que determinar aquí, de acuerdo a su criterio, de los 3 grupos de indicadores, cuál sería la importancia para acreedores, asociados e inversionistas, ¿no? Entonces habrán, por ejemplo, unos como lo son los acreedores, que es a quien usted debe, ¿no? Entonces, para los acreedores les interese un indicador de endeudamiento, por ejemplo, o uno de liquidez, ¿sí? Porque ellos en última son los que van a recibir los pagos. O, si usted es un asociado, pues como habíamos mirado ahorita, le interesa qué porcentaje está ganando usted con sus acciones, ¿no? O si usted es un inversionista, pues mirar si de acuerdo a esos valores de las inversiones, de las acciones, perdón, o del endeudamiento, usted puede invertir. ¿Sí? Eso es lo que yo le pregunto acá y me dice por qué se consideran importantes. Entonces, por qué son importantes para los acreedores, asociados o inversionistas. El segundo punto, van a identificar ustedes cuál es el fin de cada grupo de indicadores, ¿no?
de cada grupo de indicadores financieros. ¿Y cómo se expresan estos? Si es en margen, en veces, bueno, aquí les voy a adicionar otro, margen, días, porque hay uno que es en días, unos que son en días expresados, o veces, ¿sí? Entonces van a decir aquí, ¿para qué sirve cada indicador? En sus palabras. Entonces, bueno, este indicador sirve para ver si la empresa es solvente, o otra análisis, porque este indicador me permite saber cuánto dinero tengo, o este indicador me permite saber después de pagar mis deudas cuánto me queda, o este indicador me permite saber después de yo invertir cierto monto de dinero a la empresa cuánto voy a retribuir de utilidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a su concepto, a su criterio, me van a explicar pues cada uno de los indicadores, de los grupos de indicadores financieros que hemos revisado. Como tercer punto, bueno, estos dos primeros no quiero que se extiendan mucho, es, como les digo, es una parte personal, quiero saber a ver qué opinan de los indicadores, ¿no? Como tercer punto, si deberán ustedes tomar unos estados financieros de una empresa, la que ustedes gusten. Si tienen estados financieros reales, pues muy bien. Caso contrario, ustedes pueden ingresar a la página web, ¿sí?, por internet, y descargar unos estados financieros. Ahí hay estados financieros de muchas empresas a nivel nacional. Pueden buscar los de familia, pueden buscar, bueno, los de Bavaria ya los trabajamos, hay Nutresa, Postobón, bueno, las empresas que ustedes conocen. En la web ellos cuelgan sus estados financieros al público, entonces los pueden descargar, pueden ingresar a la página principal de alguna de las empresas o digitar únicamente los estados financieros allí. ¿Qué vamos a necesitar? Los estados financieros de 2 periodos para que ustedes realicen el análisis horizontal y vertical, y allí van a determinar qué variaciones hubieron en los rubros. Es decir, ustedes van a explicarme únicamente en qué parte se concentra el mayor flujo de variación. Entonces dicen, bueno, mire, dentro del activo corriente la mayor variación pasó en inventarios, ¿no? Disminuyó en inventarios, estaba en un porcentaje del 100%, bajó un 50%, ¿no? Y depende del ejercicio del negocio, pues ustedes más o menos analizarán por qué, ¿no? Entonces van a buscar también en esa parte, para hacer el análisis, qué pasó con el mercado, ¿no? Entonces, si ustedes toman una empresa, por ejemplo, que se dedique al petróleo, como Ecopetrol, sí, ustedes saben que hubo una afectación ahorita con el tema del dólar. Entonces el barril del crudo del petróleo disminuyó su precio. Entonces también analizar un poquito el sector y poder entender por qué disminuyeron o incrementaron esos rubros de los estados financieros, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, ahorita con el tema del coronavirus, entonces para los próximos periodos vaya a haber una disminución en ventas, vaya a haber una disminución en adquisición de inventarios, pero eso se va a deber pues a un agente externo. Entonces también vamos a mirar a ver en ese sector qué pasó el año anterior. Y del último año, como cuarto punto, van a aplicar usted mínimo 5 razones financieras de las que hemos mirado, las que ustedes gusten. Aquí no les exijo unas en específico. Si quieren determinar la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad, ¿no? ¿Cuáles se les facilita más? Aplicamos 5 razones financieras y hacemos el análisis de las cifras. Ahí pues ustedes van a determinar si es en veces, en porcentaje o en días. ¿Y qué significan esos datos para la empresa que ustedes están analizando? Sí, entonces, bueno, esta actividad queda para su aprendizaje. Les voy a colgar también, tengo un archivo de indicadores financieros, un resumen, les voy a enviar también para que ustedes lo puedan revisar. ¿Listo, chicos? Entonces eso ha sido la clase de hoy y nos vemos la próxima sesión, pues ya para trabajar lo que es el parcial de la semana siguiente, ¿no? Entonces muchos éxitos, que estén muy bien, hasta luego.